Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 2. La Cena del Rey. El gran evento decisivo tuvo lugar en el escenario del mar de Boussou. Una confrontación intensa entre la diosa Atena, el dios de la guerra Lancelot y el campeón Kusanagi Godou. En esa ocasión, Seisui Nena valientemente luchó sola y se agotó a sí misma con severidad en mente y cuerpo. En consecuencia, se le ordenó que se recuperara y se mantuviera obediente por la fuerza en el hogar ancestral Seisuin en Chichibu. Encerrada en el hogar, la recuperación se había prolongado durante el pasado medio mes. Una vez que obtuvo la autorización de un médico, pasó otro medio mes o así alojándose en el famoso lugar sagrado de las dos montañas divinas de Chichibu, dejando que la presencia espiritual limpiara su cuerpo y mente. Como resultado, en cuanto se recuperó, Ena descendió de las montañas y se dirigió hacia la gran metrópoli, Tokio, un lugar completamente opuesto a la serenidad y pureza. No me gusta tener que pasar casi un mes y medio en el hogar al fingir ser obediente. Tan aburrido que estaba a punto de morir. La ubicación actual era el salón de una mansión occidental construida durante el periodo Taizou, situada en la zona 3 de la sala de Chiyoda. Superada con todo tipo de emociones, Ena exclamó enfáticamente. Para una niña de la naturaleza sin trabas como ella, este tipo de recuperación impuesta temporalmente era tan insoportable como encontrarse con descanso por 20 rondas, cuando se jugaba el juego de la vida. Finalmente pude volver. Pero de todos modos, Yuri y Liliana-san son realmente astutas. Ena, cuya personalidad era tan recta como una flecha, estaba mirando a sus amigas con una ligera sensación de reproche. ¿Qué quieres decir, Seisui Nena? ¿Por qué motivos? Liliana Crankar preguntó con una expresión de sorpresa, mientras que Marilla Yuri ladeó la cabeza con perplejidad. De vuelta en Tokio, una vez más, Ena les había llamado a la residencia Sayanomiya para hacerles una petición. Esta antigua y espaciosa mansión occidental era la posesión de la amiga de la infancia y Himemiko Ena. ¿Por qué? ¿No que hubo cosas tan ocupadas y emocionantes mientras Ena estaba ausente? Todo el mundo visitó Londres y luchó con un dios. Me sentía tan celosa después de enterarme de ello. Solo Ena fue dejada fuera. Eso no es tan divertido. Ena estaba haciendo un berrinche como una niña pequeña. Ocupado y emocionante, se sintió celosa, Una sombra de duda envolvió las caras de Yuri y Liliana al mismo tiempo. Creo que la gran mayoría no se sintió emocionado durante ese tiempo. Las únicas excepciones fueron probablemente Kusanagi Godou, así como Alexandre Gascoigne-sama. La gente nombrada por Liliana fueron su propio rey y el joven rey de Inglaterra. Su expresión facial era una mezcla de preocupación por la serie de conmociones causadas por los dos reyes demonios combinados con su autorreproche por no detenerlos. Los dos eran realmente demasiado imprudentes. Al final, incluso causaron tal calamidad, para que cayera el puente de la bahía de Yokohama. Yuri inclinó la cabeza como avergonzada y se estremeció. Debido a ser profundamente involucrada en el incidente, ella debía haber sentido vergüenza por participar en la ocurrencia. Sin embargo, Ena estaba celosa de ellas en su lugar. Los titulares de las noticias informaron que el puente de la bahía de Yokohama fue sometido a un colapso sin precedentes accidental. Ena solo lo descubrió después de regresar de las montañas, y tan pronto como se le informó de la verdad, se dio una palmada en el muslo como si de repente se diera cuenta. ¿Cómo era de esperar de su majestad? Es evidente que si se hubiera convocado a Ena para ayudar, podría haber planteado el infierno también. Hey, ese momento cuando su majestad se vio afectado por alguna extraña maldición, él se hizo bastante increíble, ¿verdad? Básicamente, él siempre ha sido muy imprudente, pero se siente como si su poder destructivo se fuera a un nivel superior, ¿no? He leído el informe, sí. Pero Yuri y Liliana-san, ninguna de las dos me dijeron un solo detalle, incluso si fueron participantes allí mismo, en la escena. No tengo ni idea de cuán increíble fue su majestad o en qué forma. Podrían tener un poco de piedad de la pobre herida Ena y decirme correctamente. Denegado. No importa que, esto es demasiado pronto para que lo sepa Seisui Nena. De acuerdo. Por otra parte, esto se refiere a la privacidad de Godou-san, después de todo. Creo que no se debe ser dicho tan casualmente. Por alguna razón,
Las caras de Liliana y Yuri se habían vuelto rojas de vergüenza, y expresaron el rechazo al instante. Ustedes son tan tacañas. Ena puso mala cara una vez más. Sin embargo, esta fue la característica de la animada, enérgica, sin restricciones y de mente abierta Seisui Nena. No iba a perseguir sin tacto asuntos con gente que no le gustaba. Esto era lo que ella preguntaría aquí. Eso dejaba solo preguntarle a Erika Blandelli, así como al participante más implicado, el propio Kusanagi Godou. Creo que será mejor preguntarle a su majestad directamente después. Posiblemente. Pero Kusanagi Godou probablemente se sentirá muy avergonzado. Después de haber aprendido una pequeña lección, es de esperar que pudiera actuar un poco más de cuidado desde ahora en adelante. Cuando Ena murmuró suavemente, Liliana asintió y Yuri se puso a rezar. En cualquier caso, se trataba de un incidente que Kusanagi Godou encontraría difícil hablar. Qué interesante. No importa que, ella debía llegar a la verdad. Ena se decidió a sí misma. Por cierto, la razón por la que pedí que las dos vinieran hoy día, fue para hablar de algo. Si puedo ser de ayuda, por supuesto que estaría encantada de hacerlo. Pero, Erika-san no sería una mejor opción. Erika Blandelli estaba dotada en gran medida con la claridad mental. Ella también era capaz de cuidar a otros como una amante de salón de mente abierta, y era inesperadamente diplomática en sus interacciones sociales. De hecho, fue tal como Yuri sugirió, ella era una candidata más adecuada para buscar consejo. Pero en este momento, Liliana habló. Erika dijo que tenía algunos negocios y se fue de Tokio ayer. Además, creo que lo mejor es no mostrarle demasiado los puntos débiles de uno a esa mujer. Por mucho que me cueste admitirlo, aceptar de manera adecuada el consejo de Erika es de hecho beneficioso. Sin embargo, después de quién sabe cuántos años, cuando se haga uso de ese conocimiento, tal como moneda de cambio para ofertas o amenazas, se convierte en una especie de... Tal vez recordando sus experiencias personales, el discurso de Liliana se perdió gradualmente. Bueno, ya que desde la perspectiva de Erika, Liliana era su amiga más cercana con quien interactuaba sin ninguna reserva. Por lo tanto, ella era capaz de provocar y burlarse de ella para no tener fin. Ena habló con decisión. En realidad Ena no tenía ninguna intención de buscar a Erika-san en primer lugar. No importa que, este es un reto que es equivalente a admitir la inferioridad hacia Erika-san. Si buscara ayuda de ella, sería un desastre. Por lo tanto, se trata de Erika-san. Sí. Es por eso que he preparado esta cosa. Cuando Yuri interrogó por la sorpresa, Ena confirmó y sacó su nuevo socio. Era una hoja corta. El filo de la hoja estaba envuelto cuidadosamente en una tela blanca. Ena la desenvolvió con el fin de mostrar la forma de su amada espada hacia sus amigas. Una hoja amaguri bea gruesa y ancha, su borde afilado representa una ligera curvatura. Parece bastante aguda. Como era de esperar de Liliana-san, tienes buenos ojos. Esta cosa de aquí, fue forjada por el herrero del taller cerca de mi casa usando una espada doutanuki que tomé por debajo de una pared en casa. Solamente era utilizada como decoración de todos modos. Tanuki. Como era de esperar de una nacida y criada en Milán. La referencia al nombre del fabricante, Doutanuki Masakuni, hizo que Liliana se perdiera. Pero de la explicación dada de Ena, Liliana dedujo con bastante facilidad. En cualquier caso, quieres decir que tomaste una espada antigua japonesa que era originalmente mucho más antigua, y la uniste de nuevo en su tamaño actual. Ena-san, no sé casi nada de espadas. Por otra parte, Yuri parecía bastante preocupada mientras hablaba. ¿Pero esto no es un artefacto muy valioso? Una obra de arte en el nivel de un activo cultural importante. Las espadas japonesas estaban marcadas en la parte inferior de la misma hoja. En el proceso de reforja, naturalmente, no había más remedio que cortar afuera de la parte de la hoja. Sin inscripción del fabricante, el valor de una espada japonesa como una obra de arte se perdía de forma natural. En realidad no es un artefacto de ese nivel, aunque el espadero que manejó mi solicitud de reforja estaba llorando en ríos. En cualquier caso, solo era algo recogido del polvo en la casa de Ena. Situada en Chichibu, la residencia ancestral Seisuin almacenaba muchas lanzas, arcos, espadas, armaduras y diversos armamentos. Debido a que era la Seiwa Genji de la familia de los generales relacionada con sangre, los Seisuin llevaban a cabo extensas colecciones de esa naturaleza. Normalmente, no habría ningún uso para ellos aparte de la admiración artística en la actual era de Paseisei. Sin embargo, Ena les había llevado a cabo para los tiempos de prácticas, de muchos usos.
El uso práctico es lo más importante para disfrutar de las herramientas. Aún así, debe haber límites para las cosas que pierden. Cuando Liliana suspiró, Ena respondió, completamente imperturbable. Nada de eso. En realidad, Ena estaba tratando todo tipo de cosas nuevas durante el descanso de su recuperación. Como preguntarles a herreros en hacer cuchillas utilizando los principios de la forja de espadas japonesas, o intentando con aquellas cerámicas convenientes que no se oxidan. Sin embargo, ninguno de ellos fue lo suficientemente agudo, así que al final solo hice esto. Ena miraba su amada hoja, hipnotizada. Las hojas de Utanuki eran conocidas por su construcción sin refinar, priorizando lo práctico sobre las apariencias de glamour. Era una hoja que incorporaba la belleza de una funcionalidad robusta. Cerámica. Los bonitos ojos de Yuri miraron por la sorpresa. Parece como si estuviera hablando de cuchillos de cocina. Sí, eso es. Después de alcanzar un empate en el concurso de cocina contra Erika-san la última vez, Ena pensó que era hora de mejorar su nivel de cocina. Por lo tanto, yo estaba pensando que debería invertir en herramientas primero. Está muy bien que me haya encontrado algo adecuado en el hogar. En otras palabras, esta cosa no es un arma, sino una herramienta para la cocina, solo un cuchillo de cocina ordinario. Sí. Ena asintió en respuesta a la pregunta de Liliana. Luego tomó la hoja corta en cuestión. O mejor dicho, el cuchillo de cocina y lo hizo girar. Por otra parte, se trataba de una obra maestra sin par, la hoja amada de la Himemiko de la espada, Seizun Ena, forjada con el propósito de cortar todos los ingredientes de cocina limpiamente por la mitad. Mirando a esa hoja de simplicidad y fortaleza, Yuri y Liliana suspiraron simultáneamente. En otras palabras, esto es algo que no se puede comprar solo con dinero. ¿Cuál sería el precio que estaría en el mercado de coleccionistas? Estoy adivinando millones de yenes al menos. Así que, ahora que la herramienta está lista, viene después de los profesores, ¿verdad? Si los dos están dispuestos, por favor enséñenle a Ena todo tipo de conocimiento. Ena sabía muy bien que como una compañera modelo Yamato Nadeshiko, Yuri era una maestra culinaria. También había oído hablar de los logros sustanciales de Liliana en esta área. Por lo tanto, Ena juntó las manos delante de ellas y declaró de nuevo: por favor, esta es mi petición de mi vida. Bueno, en ese caso, no hay ninguna razón particular para rechazar. Lo mismo aquí. Así que, ¿qué tal si todas tratamos de cocinar juntas en este tiempo? Liliana estuvo de acuerdo y Yuri sonrió con calma en acuerdo. Entonces vamos a enseñarle todo tipo de cosas, entonces, ¿qué tal? En serio. Muchas gracias. Si no hay problemas, ¿podemos hacerlo hoy? Después de todo, el ataque debe ser mientras el hierro está caliente. Vamos a llamar a Su Majestad más adelante y dejarle probar nuestra cocina, ¿cómo está? Inmediatamente, a mí no me importa, pero es bastante repentino. Liliana se quedó mirando ampliamente. Ena decidió explicar la situación. La noche antes de llegar a Tokio, me encontré con un conocido en las montañas que es un cazador. Después de enterarse de que Ena estaba aprendiendo a cocinar, dijo: tengo algunos buenos ingredientes, y compartió muchos conmigo. Así que los traje aquí para el tratamiento de Su Majestad y todos los demás. Buenos ingredientes. Sí. Ingredientes selectos de alta clase. Muy raros. Desde la montaña. Algunas aves salvajes o de su clase. O tal vez setas y verduras silvestres. Claramente, Yuri y Liliana subestimaron las montañas. Ena sonrió anunciando con orgullo: esas cosas no son raras en absoluto. Es un oso negro hembra de más de 2 metros de altura. En los últimos días, rondaba en torno al límite de Saitama y Gunma, pasando a través de aldeas. Oí que el señor cazador dijo que pasó una gran cantidad de esfuerzo para acabar con él. Un oso. ¿Eso es lo que quieres decir con ingredientes selectos de primera clase? Sí. Si está bien hecho debe ser muy sabroso, eso es lo que dijo el chico. Ena solo podía pensar en un estofado de oso, pero hay mejores maneras de cocinarlo. Sin embargo, las dos maestras de la cocina se sorprendieron. Lo siento. Nunca he cocinado oso antes. Lo mismo digo. Hablando de eso, nunca he comido. ¿Y tú, Seisui nena? Si frecuentas tanto las montañas, debes tener ese tipo de experiencia, ¿verdad? Por desgracia, no. Ni siquiera una vez. Ena entrenaba en las montañas con el fin de purificar su cuerpo. De ahí que a menudo se le presentara la abstinencia religiosa. Dejando solo los peces, carne o cualquier proteína animal, incluso los vegetales pertenecientes a las familias de las cebollas o el ajo fueron prohibidas, iba tan lejos como para abstenerse de cultivos de cereales. Durante el entrenamiento,
Había atrapado una trucha de montaña ivana y conejos para comer antes, pero nunca había probado capturar de grandes bestias para este fin. Ya veo. Porque mientras me recuperaba, Su Majestad me llamó un par de veces para expresarme simpatía, así que quiero tratarlo como agradecimiento. Oso negro, ¿qué debemos hacer con él? Murmurando para sí misma, Ena se cruzó de brazos. ¿Kusanagi-san hizo eso? Entonces Ena-san no estaría aburrida. Yuri sonrió mientras decía. Algo por el estilo. Su Majestad me dio una llamada cada 2 días, conversando durante 30 minutos o 1 hora o así de nada particularmente importante. Sin embargo, para el mes y medio que fui a confinarme en casa, esa es la única cosa feliz que sucedió. Gracias a eso, poco a poco pensaba que la recuperación no era tan mala después de todo. Ya veo. Y pensar que Kusanagi Godou sería tan diligentemente atento dependiendo de las circunstancias. Por otra parte, Liliana fue ligeramente envidiosa. Nunca he recibido ninguna llamada de Kusanagi Godou, excepto en relación con asuntos oficiales. Charlar del carácter personal nunca ha producido ni una sola vez. Ahora que lo pienso, yo tampoco. Yuri también habló con una expresión de gemido. Sin embargo, dado que no es ni completamente reticente ni particularmente hablador, es aceptable que él no llame sin objetivo. Sin embargo, sabiendo que él puede expresar este tipo de atención, hace que una se sienta como querer profundizar en las cosas. Por supuesto, haciendo que la gran parte de Ena-san cuya salud estaba en malas condiciones, se pudiera considerar un espectáculo excepcional de atención. No sería razonable para quejarse de este punto. Al escuchar las palabras de Liliana con suspiros, Yuri también bajó la mirada, un poco sombría. Insegura de por qué la conversación se dirigía en una dirección extraña, Ena se quedó con gran perplejidad. Sin embargo, en relación con el hecho de que, solo, le mostró a Ena-san dicha atención, me siento un poco resentida. Cierto, solo un poco. Apenas una pequeña cantidad, cierto. Para llegar a esta conclusión, Yuri y Liliana asintieron al mismo tiempo. Entonces, Yuri giró lentamente hacia Ena, con una sonrisa en su rostro. Era una sonrisa de elegancia clásica, como una media luna que iluminaba el cielo. Oscuro con un brillo excepcional en una noche de frío invierno. Lo más probable es que esta era la clase de sonrisa que aparecía cada vez que la hermosa reina de la luna era repentinamente inspirada por la travesura. Sobre el asunto que Ena-san propuso hace un momento, quiero cuidar bien de ella. ¿Qué importa? En cuanto a esta noche, invitar a Godou-san y todo el mundo para cenar juntos. Esa no es realmente una solicitud muy grande. Entonces, ¿qué debemos hacer con el oso negro? Yuri, tú nunca lo has cocinado antes, ¿verdad? ¿Qué? Eso no plantea ningún problema en absoluto. Liliana habló con un tono de voz extremadamente generoso. No lo dices hacia ti misma, si se guisa en una olla, la carne se vuelve básicamente comestible. No importa qué clase de cocina, siempre y cuando la carne ya no sea carne viva, no debería haber ningún problema. Por cierto, en relación con las habilidades únicas de cocina de Erika en este sentido, he oído rumores antes. ¿Quieres decir Ariana-san, verdad? Hablando de eso, de hecho he experimentado su talento del otro mundo. Pues bien, invitémosla también. Yuri inmediatamente propuso su idea y Liliana asintió vigorosamente. Maravillosa idea. Si le pido a mi sirvienta Karen, ella debe ser capaz de decirme su número de teléfono celular. Seisui Nena, te permitirá gestionar las comunicaciones con Kusanagi Godou. Sí. Lo entiendo. Aunque las cosas se desarrollaron de una forma totalmente inesperada, el resultado siguió terminando como Ena había esperado. Si Kusanagi Godou venía, ella también podría preguntarle acerca de lo sucedido con el dios de la guerra Lancelot. Ena agradablemente sacó su teléfono celular, pero suspiró ante el descubrimiento de la falta de energía de la batería. Ella comenzó a buscar en su bolso por el cargador. Creo que las cosas podrían ser un poco más relajadas. Kusanagi Godou declaró solemnemente. La ubicación era Akihabara, en una sala VIP de la casa de té de Mads, estadista sin igual, a cargo de la familia Lu de Hong Kong. Godou y su joven amigo, su adoptado sobrino, Lu Jingwa, así como el agente especial del Comité de Compilación de Historia, Amakasu Touma, se juntaron. ¿Qué quiere decir un poco más relajado? ¿No es esto ya muy relajante y placentero? Amakasu habló con aires frívolos. Todavía estaba vestido con su traje arrugado y descuidado habitual. Recientemente, los recuerdos dolorosos de romper el puente de la bahía están todavía vivos. Bueno, eso es cierto. Pero de vez en cuando me sale este tipo de idea.
Incluso durante un mes, no, solo una semana, si tan solo pudiera viajar por el mundo sin la compañía de cualquiera de las chicas que conozco, entonces, mi cuerpo y mi mente conseguirían algún descanso adecuado. Amakasu era de más o menos 27 u 8 años de edad. Desde que era mayor en edad, Godot naturalmente contestó respetuosamente. Hasta mi graduación de la escuela secundaria, mi círculo de amigos cercanos tenía a chicos superando el número de chicas en una proporción de 9 a 1. Es evidente que solía ser la situación, pero de alguna manera me volví rodeado de chicas ahora. A pesar de que esto era quizás una posición más bien envidiable en vista de los demás, eso era lo que verdaderamente Godot sentía. Así, era sin duda más relajante en el pasado. Entiendo. Yo solía pensar eso todo el tiempo también. El que se mostró de acuerdo fue el misógino, Lu Jingwa. Él era el discípulo directo de la hermana mayor jurada de Godot, la líder de la secta demoníaca, Luo Quilian. A pesar de ser una delgada joven, digna y buena apariencia, era una excéntrica que se trataba de hembra, con dureza no importa qué. Me convertí en discípulo de la maestra cuando tenía alrededor de 4 o 5 años de edad. A partir de entonces, pasé unos 6 años a solas con la maestra en el convento del Monte Lu a pasar por un entrenamiento forzado. Más bien, para entrenar con gran entusiasmo. El prodigio arrogante habló con una sensación de desconsuelo. Bueno, la única mujer no pariente y en mi mundo es Luo Quilian. Recordando sus abusos. Por el contrario, el entrenamiento e innumerables demandas poco razonables, siento una sensación de pesadez en mi estómago. Ah, ella es ese tipo de persona, después de todo. Viviendo con un león devorador de hombres, probablemente sería mucho más feliz y relajado en comparación. Godot expresó simpatía como Amakasu murmuró a sabiendas. Como nota al margen, el jefe de Amakasu era la mujeriega, la belleza travestida, Sayanomi Yakaoru. Tal vez los 3 compañeros varones estaban reunidos recogidos como víctimas predestinados a sufrir a manos de las mujeres. Justo en ese momento, el teléfono celular de Godot comenzó a sonar con un tono animado. Sacándolo, descubrió que era una llamada de Seisui Nena. ¿Hola? Ah, ha pasado un tiempo. ¿Viniste? ¿Una cena con todo el mundo? Más tarde esta noche. Espera un minuto, Seisui, ¿qué hiciste? Oso, ¿es eso cierto? Si no me equivoco, el plato principal será carne de oso negro. Conversando con Ena por teléfono, Godot aceptó la invitación de la cena. El escuchar en el lado, Lu Jingwa y Amakasu susurraban entre sí de forma privada. En la cocina china, no es un ingrediente de primera clase. Ah, sí, de la pata del oso. Se dice que es uno bien escaso, pero aparte de eso, hay toda una serie de platos sabrosos. Por cierto, no que Japón vende carne enlatada de oso. Curry de oso en conserva. La carne de oso tiene un sabor distintivo, por lo que es un manjar limitado a Hokkaido. Por otro lado, Godot estaba a punto de colgar el teléfono. Entonces vamos a reunirnos a las 7 de esta noche. Sí, hasta luego. Se convirtió así de nuevo, voy a estar allí con seguridad. Godot colgó mientras hablaba. Por alguna razón, Marilla y Liliana están aparentemente allí junto con Seisui. Por cierto, Amakasu-san, ¿te gustaría ir? Por desgracia, tengo trabajo que hacer después. Evidentemente haciéndose el vago en la casa de Tedemats, el agente especial respondió con calma con una sonrisa. ¿Y tú, Jingwa? Yo preferiría declinar, honrado tío. No puede estar sugiriendo pasar mi tiempo en un lugar lleno de mujeres, ¿verdad? Es verdad. Por supuesto, si usted dice que me necesita para hacer un sacrificio, voy a ver las cosas hasta el final absolutamente, incluso si eso significa vadear ríos de sangre en el purgatorio en la tierra. Si usted tiene alguna necesidad de mi ayuda, por favor pregunte. No tienes que ir tan lejos. Lo siento por preguntarte algo extraño. Godot sonrió irónicamente y dejó su asiento, dejando la sala VIP de la casa de Tedemats. Al verlo salir, los otros 2 se miraron. Parece que va a llegar a ser una reunión de cena más peligrosa, huelo chispas en el aire. En lugar de sorprendido, Amakasu murmuró con un tono de voz impresionado. Un hombre sabio haría una excusa plausible y correría como el infierno. ¿Qué va a pasar? ¿Quién sabe si las nociones de carácter recto, los modales, consideración o similares son los que en secreto se defienden por la supremacía del honrado tío? Creo que claramente podría haber evitado cavar su propia tumba. Como nota al margen, la persona en cuestión era completamente ajena a su muerte inminente. En esta misma noche, Kusanagi Godot fue arrinconado en diversas formas, preso en el sufrimiento de una situación desesperada. Sin embargo, ya que ellos no eran dioses omniscientes, estos 2, naturalmente, no tenían forma de saber los detalles.